El pasado 8 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. 8 de abril, celebración romaní internacional. Y me parece interesante que podamos hablar y conocer un poco más sobre este pueblo que tiene costumbres muy particulares, que tiene una historia, ¿no?, tan rica, considerados como un pueblo errante. Uno de esos pueblos más famosos del mundo. Y ese 8 de abril se utiliza justamente para dar, más allá de toda la celebración de los gitanos, para dar a conocer, ¿no?, la historia, para pensar, reparar en ella, para conocer y valorar también su cultura, reivindicar el derecho al reconocimiento y a la igualdad de este pueblo. Estamos en contacto con Boria Stefanovsky, que es directora del Observatorio Internacional de Mujeres Romaní Gitana. Boria Stefanovsky, me corrijo. Gracias, Boria, por atendernos. Gracias a ti. Un gusto enorme por estar hablando sobre este tema. ¿Qué se celebra el 8 de abril? Bueno, en este día, ¿no?, el 8 de abril, se celebra la memoria de lo que ocurrió el 8 de abril de 1971 en Londres, que fue el primer Congreso Romaní Internacional. Es cuando se da una etnogénesis, o sea, la idea de ser un pueblo que tiene derechos y se solidifica ahí el movimiento activista que venía hace mucho intentando crecer, ¿no? Entonces, activistas y intelectuales de todo el mundo se reunieron ahí, casi todos de América, ¿no? Sí. Y lógico, entonces eso empieza en Londres, España, Francia, tal. Y en América después se tiene también esa lucha se incorpora, ¿no? Y se celebra también en América este día, o sea, para justamente ser un día de que haya mucho más reivindicaciones por derechos, ¿no? O sea, aquí tenemos un himno, una bandera, y que somos un pueblo que fue considerado un pueblo transnacional desde 1982 por la UNESCO. Y que también pertenece a cada país, pero tiene esa característica, ¿no?, de ser así. En este día, en Europa, por ejemplo, como en España, digamos, hay una celebración en el río, donde se tiran rosas y se ponen velas en los ríos de distintas comunidades autónomas, que simbolizan la memoria de los que sufrieron y pasaron por el Holocausto, o sea, el Samudaripen, como llamamos. Sí. Y también por un poco a la memoria del caminar, del dron, de tanto que caminamos desde que se salió de India. India, ¿ese es el origen de los gitanos? Sí, este es el origen lingüísticamente comprobado ya desde el siglo XVIII, y yo lo acepto y es aceptada de una manera general. Existe ahí unas personas que quieren cambiar y pensar que por ahí no es, pero sí lo es. Ese es nuestro origen. Hay mucha similitud del romaní con los prácritos que vienen del sánscrito. Y eso sí fue bastante estudiado, ¿no? Y la interferencia de ese romaní original con todas las lenguas de donde fueron pasando, del persa, del armenio, ¿no? Entonces, lógicamente hoy los distintos grupos tienen variaciones dialectales de este romaní. ¿Cuál es la realidad, la actualidad del pueblo gitano en Argentina? Bueno, la realidad en Argentina, bueno, son 3 grupos principales, ¿no?, que están en Argentina. Son 2 grupos principales que están, son los 3 grupos, somos 4 grupos en el mundo, pero en Argentina son 2 grupos principales, ¿no? Que son, están los calés de España, que están muy apartados de los otros, y están los rons, y de este ron
también están los Ludar, que es prácticamente un grupo en separado, pero la verdad originalmente son rom también. Sí. Pero como perdieron la lengua por la esclavitud que estuvieron en Rumania, sus antepasados en Rumanía, así que hablan un rumano antiguo. Entonces, por eso la diferenciación. Pero la situación es que hay una brecha educacional muy grande entre el pueblo romaní y las sociedades mayoritarias. Siguen siendo los más rechazados, el antigitanismo es muy fuerte. Hubo pero hubo algunas investigaciones que lo probaron con los alumnos de secundaria en 2018, luego el DAIA, todos los años, no sé si el último año, pero el último que yo vi fue de 2020, hace informes discriminatorios, Sí. y los gitanos siempre son los más discriminados, los que no se quieren como vecinos, como amigos, los que se considera que solo tiene cualidades negativas y nada positivo. Es muy fea la situación. Entonces hay mucha discriminación, mucho prejuicio, y en eso el pueblo también un poco que se impone una autosegregación, que es una reacción. O sea, entonces hay muchos problemas, sí. ¿Y cómo intentan resolver, avanzar, mejorar que es un problema muy muy difícil, ¿no? Esto, los más chicos, ¿no? Insertarse socialmente en la escuela, relacionarse con otros. ¿Cómo intentan o cómo vienen intentando resolver este problema? Bueno, desde el activismo, básicamente, y en diálogo con los organismos, los gobiernos, con los derechos humanos, pero se avanzó muy poco. Se avanzó un poco, sí, se avanzó un poco, pero muy poco. Y yo considero muy poco, ¿no? Aunque porque lo que pasa es que eso más, ¿cómo puedo decir? Lo que se avanza tiene más que ver con ser algunos profesores, alguna escuela, una determinado personaje de algún órgano que trabaja, o sea, pero no es una cosa que viene desde una política pública aplicada masivamente. No, eso no existe. Entonces, por ejemplo, falta demasiado. Por ejemplo, se sigue hablando mal de los gitanos en los... Entonces, un gitano en cualquier lugar, el brasilero, ya se habla como... Sabés que se está entrecortando, y no te podemos escuchar, se entrecorta todo. A ver si podemos mejorar la comunicación. Estamos hablando con Boria, es directora del Observatorio Internacional de Mujeres Romaní Gitanas. Boria Stefanovsky nos está contando sobre la comunidad gitana, ¿no? El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. Aquí en Bariloche ¿no? Hay muchos referentes. En Argentina, según últimos datos, hay casi 300.000. Hay 300.000 gitanos en la Argentina. Ahí nos estaba explicando los distintos grupos, ¿no? que hay de gitanos. Acá hay 2. Ahí nos daba algunos datos, algunos de España. Y es la situación que están viviendo, de mucha discriminación. Hay un antigitanismo, ¿no? Como dijo Boria recién. A ver si te escuchamos mejor, Boria. Ojalá. Ahí sí, ahí te escucho mejor, sí. Estoy inmueble, a ver si no. Ahí te estamos escuchando mejor sobre, la situación que viven de ser discriminados. Sí, y no me acuerdo dónde he parado, pero así que los medios siguen hablando muy mal de los gitanos, que el estereotipo es algo que se tiene que combatir, desconstruir, pero realmente nunca he visto campaña hecha desde, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos, o desde donde se hay que hacer eso, para que se vea que los gitanos no somos iguales, no somos así.
Entonces el estereotipo si no cambia, si no hay campañas, si no se cambia eso, si no, por ejemplo, hay una penalización en contra el antigitanismo, es muy difícil porque es posible pero es difícil, porque el estereotipo es siempre el núcleo duro, el núcleo cognitivo de los prejuicios. Entonces sí, siguen vivos y siguen tan difundidos y tan fuertemente marcados en el imaginario social de las personas, de la sociedad argentina, como en otras sociedades. Eso no va a cambiar porque de ahí viene el prejuicio, y del prejuicio la discriminación, y de la discriminación la desigualdad. Y afecta también al propio pueblo, porque el pueblo también es un fenómeno que existe en nuestros pueblos racializados, que terminó algunas personas introyectando estos prejuicios, ¿no? O sea, es así que me esperan que yo sea y así que termino siéndolo de alguna forma, porque la identidad tiene mucho que ver con eso. Boria, decime si, hablando de prejuicios, a ver si soy prejuicioso o no, decime si es verdadero o si es falso. Tengo la idea de que es una comunidad cerrada la gitana, no lo digo peyorativamente, y que es machista, la nuestra también es machista, pero que, por ejemplo, las mujeres no pueden elegir a su esposo, sino que son matrimonios arreglados. ¿Esto es así, fue así y ya no lo es en algunos casos, no en todos? Vamos por partes. Cerrada, sí, es cerrada, porque es un pueblo que sabe que lo discriminan, sabe que sufren racismo, que piensa mal, y también siente, de alguna manera, si genera lo mismo adentro, ¿no? Si vuelven, piensan mal de los otros, bueno, ellos no nos quieren y son así, y nosotros somos, eso es natural, entonces sí, son cerrados. Sobre ser machista, sí, son machistas, pero no digo que sea un machismo más grande que el machismo de los no gitanos, sino que es más aceptado. Las mujeres no tienen conciencia, que se está teniendo la conciencia ahora de que existe una violencia simbólica, una violencia psicológica, emocional, que algunas cosas son violentas, que la verdad también algunas mujeres no gitanas están todavía entendiendo eso. Sí. Y la otra es que, bueno, la propia tradición, ¿no? Que es muy... Comunidades tradicionales tienen una dificultad de cambio mucho más grande, ¿no? Porque tiene que sobrevivir así, en la resistencia. Y es muy común esos pueblos, esas comunidades de resistencia, ser un poco esencialistas y intentar seguir con lo que hacían antes, pensando que eso que es la característica que le ha sido responsable por conservar la cultura, y no es así. Entonces, bueno, sigue que la mujer tiene que casar más joven, pero ¿por qué? Porque tiene miedo que esa gitana conozca un no gitano. Entonces, cuanto antes se casan, mejor, para mantenerse en el grupo, porque es una tradición donde que la solidaridad y el grupo es más importante que el individuo. Entonces, la supervivencia de la comunidad es todo, ¿no? Y entonces sí, entonces suelen, no son todos iguales, lo que digo aquí es de una gran mayoría. Hay familias que serán distintas, sí, hay familias que serán distintas, pero entonces suelen casando un poco más joven que en las otras, como en la sociedad mayoritaria. Cada vez tarda un poquito más, si antes era con 13 y tal, ahora ya suele ser con 16, o más. Bueno, yo no, como digo, no todos, ¿no? También la cuestión de que terminan sacando las niñas más temprano, porque ya son ya están grandecitas y ya pueden enamorarse también de los gallegos, todo es así. Boria, y desde el Observatorio Internacional de Mujeres que dirigís, ¿qué orientación tienen? Sí, básicamente, la orientación es que de ir poco a poco, porque no es
no es nada fácil hacer un cambio radical, no lo vamos a hacer. El feminismo tiene que ser entendido como búsqueda de igualdad para que los hombres sientan, bueno, no quieren ser más que nosotros, pero sí igualdad. Entonces es un diálogo que hay que ir en Argentina muy paulatino, ¿no? No son todas las mujeres ni todas las comunidades que están preparadas, pero se está avanzando, Sí. se está avanzando. Entonces, y poco a poco, con dos brazos, un brazo hacia la comunidad, hacia la sociedad, para disminuir el racismo, el antigitanismo, o sea, para que la escuela sea más intercultural, para que pueda atraer a los gitanos, porque la educación es lo que puede hacer un cambio. Tener la educación y entender lo que es aceptable hoy día, lo que no es aceptable, y etcétera. Entonces, para que vayan más a la escuela, esa escuela tiene que ser más intercultural. Entonces tenemos que trabajar desde hacia afuera y hacia adentro. Sí. Vuelvo a centrarme en la mujer, porque debe ser todo un desafío, ¿no? Porque por un lado está esta idea de mantener la cultura, las costumbres, puede ser hasta considerado como algo que va en contra de eso, justamente. ¿Cómo manejan justamente todo esto que sucede dentro de la comunidad? Perdón, ¿sobre qué cosa? Desde el Observatorio Internacional de las Mujeres. Vuelvo básicamente sobre la misma pregunta. Teniendo y considerando los rasgos que tiene esta cultura, que es así, ¿qué mirada tienen ustedes de ir cambiando, de ir abriendo de alguna manera, de ir aceptando, de ir proponiendo otra forma de ser de la mujer del presente? ¿Cómo es el trabajo que hacen? Sí, y hablando con las mujeres, ¿no? Intentando, por ejemplo, el observatorio es internacional, o sea, entonces, como son muy pocas en Argentina que están preparadas para un cambio, que están pudiendo incluso participar de cosas que pueden ser promocionadas, congresos, y etcétera. Entonces, y traigo también un diálogo con gitanas de Brasil, gitanas de España, que están haciendo cosas y cómo están viviendo, y para que se vayan tomando conciencia de que también se puede hacer, ¿no? Y por eso que digo que es muy paulatino, porque la verdad es que en América y bueno, en Argentina especialmente estamos empezando desde muy abajo en eso, ¿no? De la necesidad de poner los niños en la escuela, ¿no? Te digo, es muy poquito a poco, pie detrás de pie. Gracias, Boria, por tu tiempo. Gracias a ti y muchas gracias, y bueno, que todos los que estén escuchando puedan escuchar eso, realmente introyectarlo y pensar un poco si es que tiene algún prejuicio y entender un poco más de nuestro pueblo. Abrazo grande. Abrazo grande. Hablamos con la directora del Observatorio Internacional de Mujeres Romaní Gitanas.